13 minutos y vamos a cambiar de materia, o en realidad vamos a retomar algo que conversábamos hace algunos minutos, este caso de Bernarda Vera que ha generado tantas repercusiones durante esta semana. Para eso saludamos al director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos. Rodrigo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, buenos días. Saludar a quienes están en el estudio y a todos y todas quienes nos escuchan. Sí, bueno, Rodrigo, este es un caso que nos remite a varias aristas. Hay varios aspectos que podemos conversar, pero antes de meternos de lleno en todo eso, te quería pedir una reflexión un tanto general, ¿no? Respecto de lo que nos habla también un poco este caso, porque en el fondo toda esta situación es consecuencia respecto de todos estos años, ¿no? Que se dejó estar en términos de búsqueda de precisamente estas personas, los detenidos desaparecidos, y de hecho esta información surge precisamente a partir del trabajo que está realizando actualmente el Plan Nacional de Búsqueda. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, yo creo que es muy adecuado lo que tú planteas, porque creo que cabe recordar que el golpe de Estado fue hace 52 años, que lo que ocurrió en Chile fue que hubo una operación de encubrimiento por parte de la dictadura civil militar, una gigantesca operación de encubrimiento. Y todo el aparataje del Estado fue un aparataje que fue cómplice de las peores atrocidades ocurridas en nuestra historia. Cuando digo que fue cómplice es porque recordemos que cuando las personas eran secuestradas por parte de los servicios de inteligencia de la dictadura de Pinochet, lo que sucedía es que no se sabía en muchos casos su paradero y se presentaban recursos de amparo, más de 10.000 recursos de amparo, y esos fueron rechazados sistemáticamente por los tribunales. En el ámbito de la justicia penal, había una ley de amnistía, había prescripción que se aplicaba por los tribunales, por lo tanto tampoco se podía investigar. Conocimos más adelante la operación, distintas operaciones de encubrimiento de la dictadura para ocultar los cuerpos de las personas detenidas desaparecidas. Hemos tenido después de eso falta de justicia por décadas. Hemos tenido intentos de aplicar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad. Sin ir más lejos, en el segundo proceso constituyente se intentó por esa mayoría coyuntural establecer disposiciones en la propia constitución que se buscaba aprobar para liberar a los criminales de lesa humanidad. Entonces, ese ha sido el camino que se ha recorrido. Y ha sido en ese contexto que en 1990, pocos meses después del término de la dictadura civil-militar, la Comisión Rettig, con los antecedentes que tenía y con múltiples dificultades, porque recordemos que todavía Pinochet seguía como comandante en jefe del ejército, y también recordemos que todas las Fuerzas Armadas y Carabineros rechazaron el resultado del informe Rating. O sea, en ese contexto tan complejo es que el presidente de entonces, Patricio Aylwin, designó una comisión con integrantes de distintos sectores que hicieron un trabajo tremendamente valioso, reconocido y que ha sido referencia a nivel regional y global, y por lo tanto los hechos que se han conocido estos días, de ninguna manera quiero ser categórico en aquello, pueden cuestionar lo que fue el informe Rating o las distintas iniciativas de verdad y justicia que se han venido trabajando por décadas y que han empujado particularmente las y los familiares de las víctimas. Rodrigo, buenos días. De todas maneras, se esperó bastante tiempo con esta información, o las autoridades tenían esta información, o al menos así lo plantea este reportaje de Chilevisión, y con estos mismos antecedentes, por ejemplo, la UDI ingresó un oficio a Contraloría, pidieron investigar un supuesto
plan para desfalcar el Estado, en el que dicen que además puede estar involucrado el Partido Comunista. Ayer hubo declaraciones en este tenor. Daniel Lilayú, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, dijo: ¿cuántas Bernarda Vera existen? En el fondo se instala un manto de duda en el que se plantea que a través de estos mecanismos de reparación se está desfalcando al Estado, que en el fondo son mecanismos de reparación para uno de los periodos, el periodo más oscuro de nuestra historia, ¿no? Y se instala. ¿Cómo se responde a esto? Mira, las autoridades tendrán que dar cuenta de cuándo recibieron estos antecedentes y qué acciones han realizado. Y yo he escuchado las declaraciones del ex ministro de Justicia, Cordero, y del ministro de Seguridad, de la subsecretaria de Derechos Humanos, y han dado cuenta de diversas acciones que realizaron para esclarecer lo ocurrido respecto a Bernarda Vera, precisamente con diversos oficios y diversas gestiones, con diversas reparticiones públicas. Por lo tanto, acciones para esclarecer la verdad de parte de las autoridades del Estado se han realizado. Si fueron o no todas las suficientes, se podrá aclarar con el paso del tiempo. Pero respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, lo que no cabe aquí es un aprovechamiento político de los sectores que siempre han renegado de lo sucedido o lo han justificado. Pareciera ser que hay algunas autoridades del Parlamento de este país que buscan cada oportunidad para demostrar que no creen en los derechos humanos. Se trata de personas que han ido, como el candidato presidencial diputado Johannes Kaiser, a Punta Peuco, o el candidato presidencial José Antonio Kast también ha ido a visitar a los perpetradores de las peores atrocidades ocurridas en nuestro país. Y yo le preguntaría por qué no han puesto sus esfuerzos durante décadas para pedirle a esos perpetradores que terminen con los pactos de silencio y digan dónde están, porque todavía hay más de 1.000 personas detenidas y desaparecidas. Entonces, en cambio, lo que ellos hacen es tratar siempre, no pierden la oportunidad de relativizar nuestra historia, de justificar las peores atrocidades. Yo no sé si ellos han ido a Villa Grimaldi, por ejemplo, ese centro de exterminio, y se han enterado de cómo se aplicaba electricidad a todas las personas, se las colgaba desnudas, o quizá ahora crean y quieran plantear que todo eso también es un invento. Bueno, la verdad es que ya conocemos ese tipo de autoridades. También tú haces referencia a las declaraciones del diputado Alessandri, que quiere enviar los antecedentes a Contraloría para eventualmente esclarecer muchos otros casos de supuestos falsos detenidos desaparecidos. Pero la verdad es que, repito, la Comisión Rating fue una iniciativa del expresidente Patricio Aylwin, que es una referencia a nivel internacional, y que puedan haber ciertos errores con el paso del tiempo, que se vayan esclareciendo precisamente porque por décadas había una operación de encubrimiento gigantesca y pactos de silencio. Eso es posible que ocurra. Y de hecho, hace pocos meses se supo de un joven, Luis Sotopino, de 15 años, que no estaba incluido en el informe Rating, y que ahora, precisamente gracias al Plan Nacional de Búsqueda, se pudo determinar que ese joven de 15 años también es detenido desaparecido. Y ahí no hemos visto las declaraciones de todas estas otras personas reclamando de por qué no había sido tan exhaustivo el trabajo de la Comisión Rating y había dejado de lado a una persona que había sido detenida y desaparecida, lo cual implicó, por supuesto, un sufrimiento gigantesco para su familia. Entonces, esto se enmarca en el negacionismo creciente que vimos desde la conmemoración de los 50 años del golpe, y que, repito, hay personeros de este país que no pierden oportunidad para mostrar que no creen los derechos humanos. Y se puede entender desde la perspectiva que de alguna manera ellos apoyaron uno de los regímenes más atroces de nuestra historia, y por lo tanto cada vez que pueden intentan matizar
las atrocidades que se cometieron durante ese periodo histórico de nuestro país. Ujú. Rodrigo, respecto de esta denuncia que hace el ex coordinador del Plan Nacional de Búsqueda, ex integrante también de la Policía de Investigaciones, Sandro Gaete, respecto de que él puso a disposición estos antecedentes hace aproximadamente un año y que el Ejecutivo, al recibir esos antecedentes, no tomó ninguna acción. ¿Qué puede decir al respecto? Yo insisto en lo que he ido planteando. Tal como está el caso de Bernarda Vera, está el caso de Luis Sotopino, donde durante los últimos meses se fueron esclareciendo de manera paralela estos casos. Y eso puede requerir algo de tiempo. Y las autoridades del Ministerio de Justicia han explicado diversas acciones que han realizado. Hoy día ya esos antecedentes están en los tribunales. Yo no voy a plantear de que aquí ha habido algún intento de ocultamiento de la información como hacen quienes quieren cuestionar el Plan Nacional de Búsqueda, porque eso es lo que finalmente está en discusión. Producto del Plan Nacional de Búsqueda es que se están realizando diligencias para esclarecer la trayectoria de las personas detenidas desaparecidas. Es que quizás se pueden determinar lo ocurrido en este caso con Bernarda Vera, con Luis Sotopino, con diversos otros casos específicos de las 1.469 personas que fueron reconocidas como detenidas desaparecidas por parte del informe Rating. Entonces, yo creo que lo que aquí está en juego es el debate de qué país queremos construir en el futuro. Si es un país donde queramos, por situaciones como esta, desconocer nuestra historia, o bien si queremos ser un país que reconoce las atrocidades que fueron cometidas por agentes del Estado, hace algo para que esto no vuelva a ocurrir, porque un país que en el fondo mantiene viva la memoria es un país que está en mejores condiciones para no revivir la historia de atrocidades. Y por eso es tan importante que en el contexto hoy en día de la discusión de la ley de presupuesto quede claro que todos los sectores políticos están comprometidos con el Plan Nacional de Búsqueda, que no puede ser una política de un gobierno de turno, se tiene que, ojalá, institucionalizar a través de ciertas modificaciones legales y que todos los sectores políticos dejen en claro. O sea, los detenidos desaparecidos, el dónde están, es una pregunta que se tiene que hacer la sociedad chilena en su conjunto y todos los sectores políticos. Así, claramente vamos a mostrar que hay un respeto de todas las instituciones del Estado a los derechos humanos y a nuestra historia. Estamos hablando con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Rodrigo, no me puedo quedar sin preguntar por una información que dio a conocer ayer la defensa de la familia de Julia Chuñil, la activista medioambiental mapuche desaparecida hace casi 11 meses. Amnistía Internacional ha sido parte, además de este caso, de manera activa. Se reveló esta interceptación telefónica autorizada donde uno de los sospechosos, Juan Carlos Morstad Ambanter, habría revelado que Chuñil fue quemada. Información bastante relevante y además bastante sentida, ¿no? ¿Cómo reaccionan desde Amnistía Internacional? Por supuesto, se trata de antecedentes tremendamente graves que ha dado a conocer la familia de Julia Chuñil, especialmente a través de su abogada querellante. Y yo aquí quiero señalar dos cosas. Primero que nada, que América Latina es el continente más peligroso para las personas defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente y del territorio. Y en ese marco es que existe hoy día el acuerdo de Escazú y que el Estado de Chile, tal como exigió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que redoblar los esfuerzos en la investigación de Julia Chuñil. Y aquí hay diversas diligencias todavía que la Fiscalía no realiza y nuestro llamado es justamente a que no se escatimen esfuerzos para determinar la verdad, encontrar a Julia y esclarecer lo que ha sucedido con ella. Respecto de los antecedentes que ha dado a conocer la abogada querellante, la verdad es que nuestra organización Amnistía Internacional no tiene acceso a la carpeta investigativa. Se trata, por cierto, de una denuncia tremendamente grave. Y aquí quien tiene que dar respuesta, por supuesto, es el Ministerio Público. El Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución, tiene el mandato de investigar los delitos
más aún cuando se trata de personas defensoras de derechos humanos, lo tiene que hacer con ciertos estándares especiales de debida diligencia. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene que hoy día acelerar la investigación, que sea una investigación exhaustiva y, por supuesto, avanzar, si existen los antecedentes, en formalizar a personas como imputadas eventualmente de los crímenes que se hayan cometido contra Julia Chuñil. Entonces, son antecedentes, sin lugar a dudas, graves, dolorosos para la familia de Julia y en general yo diría conmocionan a la sociedad chilena, y aquí el Ministerio Público tiene que dar respuestas respecto de esta denuncia y en general empezar a avanzar con resultados concretos en esta investigación. Uh-huh. Ahora, precisamente, Rodrigo, el problema parece ser ese, que la respuesta demora mucho y ha pasado un año y no es el primer caso en el cual el Ministerio Público muestra esta suerte de letanía, ¿no?, a la hora de este tipo de investigaciones. ¿Qué pasa ahí? Bueno, como tú dices, Claudio, nosotras de Amnistía Internacional hemos sido muy críticos del rol del Estado, por ejemplo, en las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social, y también de cómo el Ministerio Público cerró muchos casos en el primer periodo sin realizar ciertas diligencias mínimas. Aquí estamos hablando de otro tipo de casos, de personas, de una persona como Julia Chuñil, defensora del medio ambiente, del territorio mapuche, y por cierto, preocupa que pueda no haber la diligencia debida por parte de la Fiscalía de Chile en un caso como este. Ha habido además una confusión con los querellantes, que los querellantes han denunciado que ahora ya no tienen acceso a la carpeta, no tienen acceso a los antecedentes, lo cual genera también, por supuesto, una serie de problemas desde la perspectiva del acceso a la justicia y el debido proceso que deben poder tener los familiares de Julia Chuñil, que en este momento tienen la calidad de víctimas y de querellantes. Entonces, hay varias cuestiones a las que hoy día el Ministerio Público tiene que dar respuesta. Y desde Amnistía Internacional y creemos cada vez más la sociedad chilena en su conjunto, seguiremos planteando la pregunta ¿dónde está Julia Chuñil? Y que el Estado y el Ministerio Público en particular tiene que dar respuestas a esa pregunta. Conversamos esta mañana con el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos. Rodrigo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias, Rodrigo. 8 de la mañana con 1 minuto, tenemos que hacer una pausa, ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Nosotros nos reencontramos ya mañana jueves, Connie, que estés bien. Nos reencontramos mañana, que tengan buen día.